Muy buenos días, amados hermanos. En esta nueva mañana, el Señor nos está permitiendo nuevamente abrir las Escrituras para hacer un estudio bíblico en un libro de la Biblia. Este día nos corresponde hacer el estudio en el libro de Nehemías. Nehemías es un personaje en las Escrituras que Dios usó para poder restaurar, reconstruir los muros de Jerusalén. Pero antes de que él haga eso, Dios trabajó en su corazón y Dios guió a Nehemías hacia un propósito que él lo había preparado. Antes que Nehemías pueda reconstruir los muros de Jerusalén, él tuvo que construir un muro, que es el muro de su vida, el muro de su fortaleza espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Nehemías significa Jehová consolado o Jehová consuela. Cuando nosotros abrimos la escritura vamos a darnos cuenta de que él es contemporáneo a Esdras, es contemporáneo a profetas que anunciaron la reconstrucción de los muros de Jerusalén post-exilio. La semana pasada estuvimos viendo un poco de este contexto en que Nehemías y Esdras aparecen en las escrituras. Nehemías es alguien importante porque vivió en un ambiente donde no todas las personas podían vivir. Nehemías fue el copero del rey. Cuando nosotros abrimos la escritura en el capítulo 1, versículo 10, vamos a darnos cuenta de que Nehemías realizaba un trabajo dentro de lo que es el reino de Babilonia. El copero era un oficial encargado de alto rango en las cortes reales. Su tarea era beber la bebida y comer lo que el rey iba a alimentarse antes de que él pueda agarrar una cuchara y llevárselo a la boca. De modo de que era una especie de guardaespaldas de aquella época. Él exponía su vida para que el rey no pueda ser envenenado o quizá producto de las intrigas que normalmente tenían los reyes en aquella época, sea una especie de protección. De modo que su trabajo de Nehemías era muy importante. Los reyes de aquella época definitivamente tenían muchos enemigos que trataban de envenenarlos, y es por eso de que ellos elegían un siervo especial que era una persona a quien el rey podía confiar. Y muchas veces este trabajo hacía de que Nehemías, como copero del rey, tenía que estar viendo cómo es que preparaban la comida y cómo es que realizaban todo el trabajo para luego poder llevarlo a la mesa del rey. Y el rey de Persa, definitivamente, podemos ver que él eligió a Nehemías para este trabajo. Y podríamos confirmar que Nehemías era una persona muy atenta, una persona que estaba en todas partes para que de una u otra manera el rey siga viviendo, y él exponía su vida constantemente antes de que el rey pueda participar de algún alimento. Ahora, cuando nosotros vemos a este hombre en un lugar tan lejano y que de pronto aparece en el palacio del rey, al lado del rey, podemos decir que este personaje tenía algunas características, y cuyas características Dios había trabajado para luego hacerle un gran hombre, un gran líder. Nehemías es el ejemplo del líder de organización, de la forma en que uno debe trabajar cuando enfrenta alguna labor. De Nehemías he escrito muchos libros. Pero antes de ver lo que hizo Nehemías, vamos a ver en esta mañana cómo es que él pudo ser guiado por Dios para construir muros en su vida que hicieron que tenga un carácter firme, un carácter que lo llevó a ser el Nehemías que todos conocemos. Antes de hacer la labor de reconstruir los muros de Jerusalén, él tuvo que trabajar en algunas áreas de su vida, y definitivamente su temor de Dios le guió a ser el Nehemías que nosotros conocemos. Una primera característica que vemos en Nehemías es que él era una persona confiable. ¿Por qué decimos esto?
Porque si él estaba al lado del rey y el rey le confiaba su comida, le confiaba su bebida, le confiaba todas aquellas cosas que él de una u otra manera se exponía a comer, se exponía a beber si no había alguien que lo probase antes. Entonces era un hombre de confianza. Algunos historiadores, algunos comentaristas dicen de que muchas veces el rey confiaba y compartía algunas cosas al copero. Era como un consejero que le ayudaba a tomar decisiones. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. De modo que si nosotros vemos a Nehemías era una persona confiable. Y esto de seguro nos hace recordar algunos otros pasajes de la Biblia que nos invitan a reflexionar acerca de este carácter de Nehemías. Antes de él hacer una gran labor para Dios, Dios primero trabajó en su vida. Y trabajó en esta área importante que es la confiabilidad. Y cuando nosotros vemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Entonces, cuando vemos a Nehemías, definitivamente Nehemías cumplía esto que el libro de Proverbios lo describe de manera tan clara. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Qué es una persona solícita? ¿Qué es una persona que puede estar en el palacio de un rey y que debe cultivar este arte de la confiabilidad, de que sea una persona confiable? Vamos a ir y vamos a leer otras versiones de la Biblia. Cuando uno lee un pasaje y luego investiga en otras versiones de la Biblia, como que alumbra más el entendimiento para poder captar lo que ese pasaje bíblico quiere decir. La traducción lenguaje actual dice: dime quién se esfuerza en el trabajo y te dirá quién comerá como rey. Miren, como que por acá ya nos está hablando que solícito es aquella persona que se esfuerza en su trabajo, ¿no? La versión Dios habla hoy nos va a decir de esta manera: el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Miren, qué interesante es esto. De modo que cuando nosotros vemos a Nehemías, antes de hacer esa gran labor que nosotros conocemos como el gran constructor, como el gran líder, él era diligente en su trabajo, era solícito en su trabajo, era un hombre esforzado en su trabajo. Es decir, Dios había logrado trabajar, o mejor dicho, Nehemías había permitido que Dios trabaje en esa área importante de nuestra vida, que tiene que ver con el hecho de que la gente confíe en nosotros porque nosotros hacemos un buen trabajo. Quizá alguna vez ha cruzado en su vida algún trabajador que le ha hecho algún arreglo en su casa, le ha hecho algún trabajo y de pronto le hizo mal. Y usted renegó, se molestó, le reclamó y la persona no le interesó y se fue. ¿Usted confiaría nuevamente alguna labor en esa persona? Definitivamente no. ¿Usted recomendaría a alguien para que esta persona que le falló a usted pueda realizar algún trabajo? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque le falló. Y en esta área de la confiabilidad, en esta área de hacer un buen trabajo, le falló. Entonces, cuando nosotros vemos a Nehemías era una persona que hacía bien su trabajo. Es decir, si el rey puso su confianza en él, es porque vio en Nehemías a una persona que realmente hacía bien las cosas. Cuando nosotros vemos que este rey le tenía una gran cantidad de confianza en este copero, definitivamente podíamos decir, sí, algo tenía Nehemías que una persona que era un rey pagano, era una persona que no tenía temor al Dios de Israel, lo vio y lo eligió. De modo que si nosotros nos ponemos a pensar y queremos lograr grandes cosas para Dios, y Dios te elige para hacer algo importante para su reino o para el ministerio, lo primero que va a hacer Dios es trabajar en tu carácter. Y trabajar en tu carácter en cuanto a la forma en que tú realizas tus acciones. Y si nosotros hablamos de cómo hacemos nuestro trabajo, podemos hablar nosotros de la puntualidad, si lo haces puntual, podemos hablar de la calidad del trabajo que hacemos, si lo hacemos bien o lo hacemos más o menos, como muchas veces se escucha. Vamos a hacer esto, pero provisional.
y todo lo hacemos provisional, de modo de que no hacemos nada de manera permanente, de manera que pueda durar. Cuando vemos esto, podemos ver también que Nehemías era una persona confiable porque era un siervo fiel. Y cuando el rey escogía a un copero, este copero tenía la responsabilidad de elegir también el tipo y la calidad de vino, el tipo y la calidad de comida que el rey iba a comer. Es decir, él tenía la libertad de servir al rey y de ser parte de los gustos del rey. Y al mismo tiempo, como dije hace unos momentos, también este copero servía de consejero del rey. Entonces, cuando vemos así a Nehemías, podemos decir que realmente antes de ser un gran hombre de Dios, antes de realizar una gran tarea, antes de construir los muros de Jerusalén, Nehemías tuvo que construir algunos muros en su carácter. Y es el desafío que nosotros tenemos en esta mañana, porque muchos de nosotros quisiéramos hacer grandes cosas para Dios, queremos emprender grandes cosas para el Señor, queremos realizar cosas que realmente hagan historia y queremos hacer todo de acá hacia afuera, pero lo que Dios quiere en primer lugar es que trabajes de acá hacia adentro, que trabajes en tu carácter, que trabajes en la forma en que tú haces las cosas para el Señor. Eso es lo primero que vemos en Nehemías. Lo segundo que vemos en este hombre es que él era una persona que confiaba en Dios. Y podemos decir que él buscaba la voluntad de Dios. Es una persona que no solamente hacía bien las cosas a nivel horizontal, sino que también él se dedicaba a poder trabajar en su área espiritual, en el área que tiene que ver en su relación con Dios. Cuando nosotros leemos en Nehemías, capítulo 1, versículo 1, nos va a revelar algunas verdades en cuanto a esta confianza que Nehemías tenía en Dios. Dice así la escritura: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Acá la palabra del Señor nos da un dato muy interesante y quizá a simple vista pasa desapercibido, pero nos da un detalle importante. Dice, aconteció en el mes de Quisleu, ¿cierto? El mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Qué es Quisleu? Nosotros tenemos enero, febrero, marzo, abril, noviembre, diciembre, pero los israelitas tenían otros nombres para sus meses. ¿Qué ocurrió en el mes de Quisleu, que era el mes de noviembre, diciembre? Dice el versículo 4, miren: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El primer versículo nos dice el lugar, nos dice el mes. El segundo versículo nos habla de lo que él hizo. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 4? Alguien vino a visitar a Nehemías, eran unos compatriotas de él que habían estado en Jerusalén y vinieron y le hablaron y le comentaron a Nehemías la destrucción que existía en los muros de Jerusalén. De modo que al escuchar él esa noticia, él dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, lo primero que hizo Nehemías cuando escuchó la desgracia que estaba pasando su pueblo, que estaba pasando el pueblo de Dios, él buscó a Dios. Sentó, ayunó y oró. Y algo adicional que nos revela el capítulo 2, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Cuando uno mira, como dije hace unos momentos, estos dos versículos, el versículo 1 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2, aparecen 2 meses. Y en medio de esos 2 meses, el primero es el Quisleu y el segundo es el Nisán, está una acción de Nehemías que tiene que ver con la búsqueda de Dios. Dijimos que el mes de Quisleu era el mes de diciembre y el mes de Nisán era el mes de abril.
De modo que entre estos meses, si es de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, vamos a darnos cuenta que pasaron 4 meses. Es decir, de Nehemías capítulo 1, versículo 1 a Nehemías capítulo 2, versículo 1 pasaron 4 meses. ¿Qué sucedió en esos 4 meses? En esos 4 meses, la mayoría de comentaristas coinciden de que Nehemías se la pasó orando y buscando a Dios por lo que él había escuchado. Entonces, vemos que Nehemías buscaba a Dios. No solamente era una persona confiable, sino era una persona que tenía una comunión con Dios. Y cuando escuchó una desgracia, lo primero que hizo fue buscar a Dios. Lo primero que hizo, dice, se sentó. Eso significa como que el peso de la noticia lo abrumó. E inmediatamente él entregó su carga y él empezó a clamar y a orar a Dios para que Dios le guíe a hacer algo a él. Entonces, algo que vemos, ¿no es cierto?, en Nehemías, él que era un hombre que confiaba en Dios. ¿Cómo es tu actitud ante los problemas? ¿Cuál es la reacción que tú tienes normalmente cuando te enteras de alguna desgracia que ha sucedido a algún ser querido? ¿Te desesperas? ¿Reniegas? ¿Culpas a Dios? ¿Culpas a los médicos? ¿Culpas a la situación? ¿O buscas a Dios? Nehemías era un hombre que en medio de la dificultad, él comenzó a buscar a Dios. Y algo adicional, en el capítulo 2, versículo 2, vamos a ver un poco más al detalle la actitud de Nehemías. Dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Miren, 40 días estuvo orando Nehemías y 40 días él estuvo con esa carga en su corazón. Y cuando él fue al rey, quizás ya no pudo aguantar ya. Todos los días él tenía que sonreír ante el rey y servirle y probar el vino y probar la comida, pero él en su corazón, en su alma, estaba esa agonía de saber de que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Y el rey se dio cuenta. Y el rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y Nehemías dice, entonces temí en gran manera. ¿Por qué le dio temor a Nehemías? Porque esa actitud podría ser interpretada por el rey como que él estaba tramando algo y que quizá la comida estaba envenenada y que esa cara, ese rostro de temor era como consecuencia de que le estaba engañando al rey y que era parte de un complot para matar al rey. Y el rey le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? Ojo, no estás enfermo. Hay algo que te está pasando. Dime qué te está pasando. ¿Y saben lo que sucede? Dice el pasaje en el versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Miren lo que ocurrió. Nehemías estaba orando para que Dios le indique qué es lo que él debería hacer. Y él va y sirve al rey, su rostro está con miedo, está con temor, está con preocupación, está con dolor, está con todas esas experiencias producto de la noticia que había escuchado. Y el rey le pregunta y él le responde, para siempre vive el rey. Y era el saludo protocolar, era el saludo que anunciaba reconocimiento y sometimiento al mismo tiempo de la persona que tenía por delante. Y le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Y cuál fue la noticia que escuchó Nehemías de la boca del rey? Era la noticia que él estaba esperando. Era la noticia que él, en lo profundo de su corazón, deseaba que el rey le dijese. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Es como que si tú vas a algún lugar y le cuentas a una persona, sabes que tengo una deuda y la deuda me está aprisionando, la deuda está ajustando mi cuello, no me deja dormir, no me deja descansar. Y la otra persona te dice, ¿y cuánto debes? Y saca su billetera.
¿Qué te está dando a entender? Yo te voy a ayudar. Entonces Nehemías, en vez de decirle, ¿no es cierto?, mire, esto ha sucedido, dice, ni bien el rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Qué importante es esto, mi hermano. Entonces oré al Dios de los cielos. Antes de que su boca se abriese para decirle lo que había en su corazón, Nehemías ora al Dios. Y aquí no es una oración que se arrodilla y se pone a orar, sino cuando él escucha las palabras del rey que le dice, ¿qué cosa pides? Él en lo profundo de su corazón seguramente dijo, Señor, dame sabiduría para saber cómo y qué decirle al rey. Señor, dame ciencia para poder llegar al corazón del rey. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros vemos otras versiones de la Biblia, por ejemplo, miren, la versión Palabra de Dios para Todos dice, entonces el rey me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Antes de responder, le oré al Dios del cielo. Entonces dije al rey. La versión Palabra de Dios para Todos dice, entonces el rey me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Antes de responder, le oré al Dios del cielo. Entonces le dije al rey. La Nueva Traducción Viviente dice, el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, le contesté. ¿Qué cosa es lo que era parte de la vida de Nehemías? Él era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre que oraba y actuaba. No solamente era una persona que todo lo espiritualizaba, vamos a orar, solamente orar. No, él oraba y actuaba. Y de pronto Dios le dio sabiduría para poder él comunicar lo que tenía que comunicar al rey. Entonces, Nehemías era un hombre confiable. Nehemías era un hombre que confiaba en Dios. No solamente él era una persona que atraía la confianza a las personas, sino que él había aprendido a confiar en Dios. Y esa confianza en Dios era lo que le daba temor para hacer bien su trabajo. Una tercera cualidad que vemos en Nehemías, que él también era sensible a la necesidad. Era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros vemos cómo es que Nehemías llega a enterarse de la situación en que estaba pasando su pueblo allá en Jerusalén, vemos que en el corazón de él había un deseo de que en su pueblo, en Jerusalén mismo, las cosas vayan bien. Y ojo, hay algo importante que tenemos que mencionar acá. Nehemías había nacido en Babilonia. Él no había nacido en Jerusalén. Él no conocía el templo, él no conocía los muros. Es más, muchos comentaristas dicen de que él nunca había ido a Jerusalén, sino que había nacido en el exilio. 100 años antes, Nabucodonosor había destruido totalmente los muros de Jerusalén, y luego fue Zorobabel, luego fue Esdras. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando los domingos pasados? Y ahora Nehemías aparece aquí, ¿no es cierto?, preocupado por los muros de Jerusalén, preocupados. ¿Y cómo es que él se entera? Cuando regresamos al capítulo 1, versículo 2, nos dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Es decir, Nehemías estaba al tanto. Nehemías sabía que Esdras había ido y había empezado la reconstrucción del templo de Jerusalén, lo que hablamos la semana pasada, que Dios había utilizado a Esdras para traer un tremendo avivamiento espiritual de adoración en el pueblo de Israel. Pero se levantaron enemigos, y Esdras capítulo 4 nos habla de que esos enemigos enviaron cartas al rey diciéndole de que los judíos se estaban reuniendo y estaban levantando su fortaleza para poder rebelarse y para poder enfrentarse al rey. De modo de que el rey envió cartas a estas personas y ellos fueron e impidieron la reconstrucción del templo de Jerusalén. Si ustedes leen Esdras capítulo 4, se van a dar cuenta de lo que sucedió allí. Pero eso no impidió que Nehemías
estuviese atento y deseoso de que el plan de Dios que los profetas hablaban de que el templo iba a ser reconstruido y de que el pueblo de Israel iba a volver a Jerusalén no desaparecía de su sentir. Y es posible, como algunos comentaristas mencionan, que uno de los salmos preferidos de Nehemías haya sido el Salmo 137 del 5 al 6, cuando dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, los salmistas que siempre vivían conscientes de que Jerusalén era la ciudad del rey David, era la ciudad donde estaba el templo, donde estaba la adoración, siempre había ese anhelo de adorar. Esto quedó grabado en la mente y en el corazón de Nehemías, a pesar de que él nunca había ido a Jerusalén. Esto caló porque era la palabra de Dios que le dio ese sentir de preocuparse por lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Un comentarista dice: si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías. Qué interesante, hermanos. Todo lo que a Dios le agradaba, a Nehemías le agradaba. Entonces acá surge una interrogante. ¿Todo lo que agrada a Dios te agrada a ti? ¿Todo lo que Dios desea, tú deseas? ¿Todo lo que la Biblia presenta de lo que es la voluntad de Dios, tú quieres hacerla, tú quieres realizarla? Nehemías recibe a estas personas que vienen de Jerusalén y dice el versículo 4, ¿no? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Es decir, Nehemías era un hombre que uno puede decir es una persona confiable, es una persona que confiaba en Dios, pero también era una persona sensible a la necesidad. Sensible porque estaba constantemente pendiente de lo que estaba sucediendo o de lo que podía suceder en Jerusalén. Y acá vemos que él era un hombre sensible también. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Qué interesante es esto, mi hermano. Porque él escuchó que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Y cuando una ciudad, los muros estaban destruidos, es decir, el mal estado de los muros de una ciudad era propicio para que los ladrones puedan entrar. Antiguamente, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a cualquier ladrón o cualquier enemigo. En otras palabras, no tenían defensa ni protección en absoluta. Cualquiera podía entrar. Y en ese tiempo, que era un tiempo de conquista y de querer agarrar terreno, de querer robar, tener los muros destruidos, era como que si tú te fueras a dormir una noche a tu cuarto y dejases la puerta principal de tu casa abierta. Definitivamente que toda tu sala quedaría vacía. Es más, hasta tu cama quizá te roben y tú de sueño te quedes ahí tendido en el suelo. Una ciudad sin muro es una ciudad estancada, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque nada valioso podría haber en ella. Si el templo de Jerusalén estaban construyéndola, si el templo de Jerusalén estaban empezando a levantar y en el templo había muchas cosas de oro, el hecho de que no haya muros en Jerusalén era una invitación a los ladrones para que saqueen todo lo que posiblemente se podía tener en el templo. De modo de que cuando la gente en Jerusalén estaban con todos esos muros destruidos a su alrededor, definitivamente era un grupo de personas que estaban en constante estrés y miedo de que de pronto alguien venga y quizás los mate y se lleve todos los bienes que podrían haber adquirido. Entonces, nosotros vemos acá a Nehemías, un hombre sensible a la necesidad, un hombre que percibió una necesidad. Un hombre que, estando lejos de un lugar, se dio cuenta de que había necesidad en ese lugar. Sin haber ido a ese lugar, ya tenía una carga de querer hacer algo por ese lugar. Y yo aquí quiero hacer una aplicación personal. Una aplicación que tiene que ver con el hecho de lo que nos pertenece. Nosotros como iglesia tenemos un local. Y si queremos nosotros volver a las reuniones presenciales, nosotros tenemos que arreglar el local.
porque hay leyes de sanidad que tenemos que colocar y tenemos que realizar para poder tener nuestras reuniones presenciales. Mi interrogante es, ¿tú, mi hermano, tienes una carga por saber cómo está el local de nuestra iglesia? Quizá tú estás preguntando cómo está, qué hay que hacer, qué yo puedo hacer, cómo puedo participar. No tienes que estar presente en un lugar para que Dios ponga un sentir en tu corazón. Tú conoces cómo teníamos nuestras reuniones, pero ahora muchas cosas han cambiado y estamos orando para volver a las reuniones presenciales. Pero creo yo, Dios quiere primero trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar primero en tu carácter. Dios quiere trabajar primero en tu sensibilidad espiritual. De modo de que Nehemías es un gran ejemplo. Muchas personas cuando ven una necesidad se hacen la vista gorda y se pasan de frente. Muchas personas cuando hay una necesidad dicen, no, yo estoy muy ocupado, yo no puedo hacer nada. Muchas personas cuando ven una necesidad ignoran. Y Jesús, recuerdan, relató a su discípulo la historia del samaritano. Que como algunas personas se pasaron de frente y solamente uno tuvo compasión. Nehemías tenía el deseo y el sentir de Dios. Y él fue un hombre sensible. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos otras versiones de este mismo texto nos dicen, miren, al escuchar estas noticias me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste. Dice la versión Dios habla hoy. La versión Palabra de Dios para Todos dice, cuando escuché esto me senté a llorar lleno de dolor, me sentí muy triste. La versión latinoamericana dice, cuando escuché esto me senté a llorar lleno de dolor, me sentí muy triste. Bien, hermanos, qué interesante, cómo es que Nehemías era un hombre sensible. Muy por el contrario del pensamiento de que los hombres no lloran, Nehemías lloró. Jesús lloró. Pablo lloró. Es decir, expresó sus emociones. Y este es algo, mi hermano, que los hombres y algunas personas tienen que trabajar. Y cuando digo algunas personas, digo algunas damas, porque las mujeres siempre tienden a ver más el lado emocional de las cosas en algunos asuntos, y el hombre, a pesar de que siente algo, él se hace el fuerte, ¿no? El macho que se respeta, dice, ¿no? Sin embargo, cuando vemos los personajes de la Biblia, hombres con una íntima relación con Dios eran hombres sensibles y no tenían temor de expresar sus sentimientos. No tenían temor de expresar su dolor y se ponían a llorar. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que Nehemías sintió personalmente el problema. Entonces, cuando Dios miró el mundo de aquella época y vio los muros de Jerusalén destruidos, y a través del profeta Daniel había profetizado que al cabo de tanta cantidad de días iba a comenzar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, del templo, y que los judíos iban a regresar. Nehemías, sin saber, él iba a ser el instrumento de Dios para esa tarea. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esa necesidad, como Dios te va a usar, mi hermano, para hacer algo con respecto a la necesidad que vamos a enfrentar si volvemos a las reuniones presenciales. Y tienes que prepararte personalmente. Antes que tú des lo que sabes, Dios quiere trabajar en ti. Quiere trabajar en tu confiabilidad. Quiere trabajar en tu confianza en Dios. Quiere trabajar en tu sensibilidad. Primero, Dios hizo algo en Nehemías, porque toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Cuando tú ves que algo grande ha ocurrido en un lugar, es porque algo grande Dios ha hecho en la vida de un hombre o de una mujer. ¿Permitirás que Dios trabaje en las áreas de tu vida para que pueda reconstruir esos muros caídos que están en tu vida? Dios de pronto vio la necesidad desde el cielo de que se tiene que reconstruir los muros de Jerusalén y escogió a Nehemías para hacer esa labor. Y Nehemías reunía las cualidades porque Dios ya había trabajado en su confiabilidad. Era un hombre confiable. Es decir, si se le daba la tarea a Nehemías, Dios sabía que él iba a terminarla.
Dios sabía que él iba a realizar la tarea, que él no se iba a quejar. Nehemías no iba a llegar al lugar y iba a decir, ¿cómo es posible que los muros están destruidos? ¿Cómo es posible que nadie haga algo? ¿Cómo es posible que han dejado esto pasar? ¿Cómo es posible que se han descuidado tanto? No, Dios sabía que Nehemías iba a hacer las cosas a su manera. Porque a veces ocurre eso, mi hermano. Cuando tú vas a un lugar a hacer algo, lo primero que viene a tu mente y a tu corazón es la queja. ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Por qué se quedó eso? ¿Por qué rompieron eso? ¿Por qué sucedió eso? Y Dios no quiere quejosos. Dios quiere hombres con la boca cerrada y con el corazón abierto, dispuesto a escucharle a Él para hacer su voluntad. Cuando nosotros vemos este cuadro, mis hermanos, que Nehemías ora por 4 meses, y cuando nos adelantamos al tiempo y llega a Jerusalén, se demoró 52 días en reconstruir la muralla de Jerusalén. Necesitó orar 4 meses para hacer una obra de 52 días. ¿Cuánto tiempo tú tienes que orar para ir y hacer algo en el local que Dios nos ha dado como iglesia, como templo? Quizá tú digas, voy a orar 4 meses, quizá puede ser más. Estamos ya a puertas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Quizá en enero volvamos a las reuniones presenciales, no lo sabemos. Porque es el Señor el que pone el deseo, el sentir como el hacer, mi hermano. Pero nosotros vemos que ante esta necesidad, lo primero que hizo Nehemías fue llevar su dolor, llevar su estrés en oración. Hay personas que alivian su estrés, alivian su dolor a través del entretenimiento. Y lo único que hace el entretenimiento es distraerte porque el dolor sigue ahí. La única manera de poder nosotros entregar nuestro dolor es orar. Pero algo importante en la vida de Nehemías es que él también estuvo dispuesto a involucrarse. El capítulo 1, versículo 11, se acerca a la presencia de Dios en oración y le dice, concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. Miren, antes de ir al rey, él estaba orando. ¿Se acuerdan que esos 4 meses él estuvo orando? ¿Qué estaba orando Nehemías? Él estaba diciéndole al Señor, en la versión Dios habla hoy, dice, te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. En la Nueva Traducción Viviente dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. La versión Palabra de Dios para Todos dice, haz que me vaya bien hoy y cuando me presente ante el rey, ayúdame a ganarme su favor. Fíjate cómo oraba Nehemías, hermano. Y la versión lenguaje sencillo dice, haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Qué interesante, hermanos. ¿Cómo es que Nehemías esos 4 meses estuvo orando para que cuando llegue el momento, ahora, todos esos 4 meses él estaba allí sirviéndole al rey su comida, sirviéndole el vino al rey? Él no dejó de trabajar esos 4 meses, sino que él estaba orando para que llegue el tiempo. Él estaba orando para que llegue el momento. Él no era de los que decían, hay necesidad, ahorita le voy a decir al rey porque si no se van a meter y se van a robar todas las cosas ahí en Jerusalén. No se desesperó, él esperó el tiempo de Dios. No lo desesperó la necesidad. Él entregó la necesidad a Dios. De modo que vemos en Nehemías un hombre confiable. Vemos en Nehemías un hombre que confiaba en Dios. Buscaba la voluntad de Dios. Oraba al Dios de los cielos. Si tú te percatas en varios momentos de su oración de Nehemías, él menciona al Dios de los cielos, porque ahí donde estaba había un montón de dioses, pero él sabía que su Dios estaba en el cielo. Fue sensible a la necesidad. A pesar de que nació en Babilonia, él sintió personalmente el problema y estuvo dispuesto a hacer algo. Qué interesante, mi hermano. Antes que Nehemías haga su gran labor de constructor, él tuvo que construir algunas áreas de su vida. En conclusión, cuando nosotros leemos Nehemías capítulo 2 del 3 al 5, cuando él se acerca ya al rey, luego de haber orado, se acerca a expresarle lo que él desea, lo que él quería, lo dice de esta manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas
consumidas por el fuego? Fíjate, mi hermano, cómo es que Nehemías se acerca y le dice esto al rey. Ahora, definitivamente nadie quiere ser un llorón molestando a otros con sus problemas, ¿no? Pero miren acá una cualidad de Nehemías, mi hermano. El rey le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y Nehemías abre su corazón. Nehemías no dice, ¿para qué le voy a contar mis problemas al rey? Yo me quedo con mis problemas. Nehemías no le dice, yo soy hombre y yo me aguanto y yo enfrento mis problemas solos. Justo el martes estuvimos compartiendo con los varones en la red de varones. ¿Cómo es que nosotros debemos aprender a abrir nuestro corazón? Nehemías abrió su corazón ante el rey. Y él fue muy inteligente, mis hermanos. Muy inteligente. Porque él le dice al rey, para siempre vive el rey. Es decir, primero lo halaga, le da el saludo protocolar, como diciendo, mi rey, yo no estoy tratando de revelarme ante ti. Esta cara triste es porque algo está pasando. Y le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Miren, hermano, cómo Dios le dio sabiduría a Nehemías. Porque si Nehemías le dice, mi rey, los muros de Jerusalén están destruidos. Necesito hacer algo por esos muros. Ya antes el rey había firmado un decreto prohibiendo que se construya el templo de Jerusalén porque un grupo de personas le había dicho que se estaban reuniendo ahí un grupo para rebelarse contra el rey. El rey hubiera dicho, ¿qué? ¿Tú también estás con ese grupo? Y quizá le hubiera cortado la cabeza. Pero miren lo que dice Nehemías. Para los de Babilonia, los sepulcros eran una cosa muy sagrada. Para que ellos entierren a sus muertos seguían toda una serie de protocolos, toda una serie de ritos. Para los de Babilonia, especialmente para el rey, el sepulcro era un lugar que debería estar con el más alto lujo y la más grande solemnidad que se puede dar a un difunto. Entonces Nehemías, conociendo esta costumbre del rey, no le dice, los muros de Jerusalén están destruidos, ayúdame, le dice, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? ¿Estaba diciendo la verdad? Claro, porque ahí estaban los sepulcros de sus padres. Entonces, Nehemías le cuenta a este rey desde la óptica del rey para que el rey haga algo, porque el rey había enviado un decreto que no se haga nada y tenía que revertir ese decreto. De modo de que Nehemías abre su corazón. Y creo yo, mi hermano, que cuando uno abre su corazón, uno tiene que saber a quién abre su corazón. Tú puedes acercarte a una persona y decirle, ¿puedes orar por mí? Necesito tomar una gran decisión. Si estás luchando con algún pecado, si estás en algún momento de crisis en tu matrimonio, no tienes por qué contar todo al detalle a alguien. Busca un hombre, una mujer de tu confianza y dile, hermano, ¿podría apoyarme en oración? Por eso es que cuando Nehemías se acerca a este rey, le describe el problema, no culpa a nadie. Otro hubiera dicho, ¿sabe qué, rey? Los que han quedado ahí en Jerusalén son unos descuidados. Mira, han destruido los muros de Jerusalén y ellos no lo levantan. Yo tengo que ir todavía allá para poder hacer. Nehemías no se quejó. Y esto es lo que debemos cuidar nosotros cuando vayamos, mi hermano, a nuestra iglesia a reconstruir o a limpiar o a hacer. No vayas a quejarte. ¿Cómo es posible que tanto tiempo no hayan hecho nada? ¿Cómo es posible que no sabe? Pues no vayas a quejarte. Ve diciéndole, Señor, ¿para qué soy bueno? Tú me has dado estas manos. ¿Qué puedo hacer con estas manos? Y Dios te va a hablar de qué manera tú vas a hacer algo. Y miren lo que luego sucede en estos versículos. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué interesante, mi hermano. Nehemías, ¡fua!, le dice al rey, muy bien, rey, necesito ir a Judá. Le dice, necesito ir a Judá y tengo que reconstruir. En otras palabras, tú me tienes que dar autorización para ir a reconstruir. Y después, hermano, Nehemías le pide cartas al rey, le pide madera al rey, le pide puertas al rey, le pide un montón de cosas que nosotros vamos a sorprenderlo. Pero mira, mi hermano,
cómo es que Dios trabaja en el corazón de este hombre Nehemías, que quizás muchos de nosotros, mis hermanos, lo vemos como un gran líder, y definitivamente es un gran líder. Pero antes de llegar a ser un gran líder, Dios trabajó en su corazón, Dios trabajó en su mente, Dios trabajó en su vida. Y mi hermano, quizás Dios tenga que trabajar en el área de confiabilidad en ti, porque la gente no confía en ti. Tú emprendes algo y a mitad de camino lo dejas. Entonces la gente ya no confía en ti, ni en tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos confían en ti. Porque dices una cosa y haces otra cosa. Y Dios quiere trabajar en eso. Tú dices, a tal hora voy a estar, y no estás a esa hora. Eres una falla. Y quizá ese comentario ha calado en tu corazón, pero Dios quiere hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, donde tú seas confiable. Cuando hagas un trabajo, todos quieran que tú hagas ese trabajo y confíen en ti. Pero quizá tú tengas que trabajar en el área de confiar en Dios. Quizá no buscas la voluntad de Dios. Quizá tú haces las cosas a tu manera. Y Dios quiere que empieces a confiar en Él y que empieces a orar al Dios de los cielos ante cualquier necesidad. O a lo mejor Dios está trabajando en el área de sensibilidad en tu vida. Tú crees que a ti nadie te va a cambiar. Y es interesante, hermanos, que Jesús utilizó una ilustración para hablar lo difícil que es cambiar a algunas personas. Y Él dijo, no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo se fermenta y el odre viejo se va a inflar y va a reventarse, va a destrozarse y va a echarse a perder el vino. Porque el odre viejo ya ha estado fermentando muchos vinos, ya ha sido útil para la fermentación de muchos vinos. Entonces, si hay un vino nuevo, se tiene que echar en odre nuevo. El odre es una bolsa que se usaba para echar el vino y hacerlo fermentar ahí. Y Jesús estaba diciendo que hay personas que están tan acostumbradas a sus hábitos, tan acostumbradas a sus costumbres, que cuando de pronto viene una nueva enseñanza, les cuesta adaptarse a esa enseñanza. Y no quieren aceptar esa enseñanza. Y quizás Dios quiere trabajar en tu sensibilidad. Y Dios quiere hacerte sensible ante la necesidad. De repente eres muy quejoso, muy criticón. Hay una pared que está pintadita recién y hay una manchita y tú miras la mancha. No miras toda la pared que está hermosa, limpia. Te fijas siempre en lo negativo y Dios quiere trabajar en esa área en tu vida. A lo mejor, mi hermano, mi hermana, Dios está trabajando en tu vida para hacerte un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Y tengas que decirle, Señor, está bien. Yo necesito que tu mano poderosa pueda tomar mi vida y pueda yo ser instrumento de bendición. Y esta mañana, quizás sea el momento para ti. Digo quizá porque yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y tú también lo sabes. Que sea el momento en que tú le digas, Señor, a partir de ahora yo voy a ser un hombre o una mujer confiable, porque voy a confiar en ti al 100% y voy a ser sensible ante cualquier necesidad que sea para tu gloria y para tu honra. Y si tengo que orar 4 meses, voy a orar 4 meses, para que tú me puedas llevar a terminar esa acción en el tiempo en que tú establezcas. Y quizá, mi hermano, el Señor provea el dinero, el Señor provee a la gente, y cuando vayamos a nuestro templo a hacer todo lo que tenemos que hacer, lo haremos en menos de 52 días. Ojo, 4 meses son 120 días. 52 días, mi hermano. Fíjate, es menos de la mitad. El tiempo que tú inviertes en la oración, esa es la siembra para que Dios pueda obrar, mi hermano. Ahora, mi hermano, yo no sé si tú deseas orar en este momento, pero yo sí quiero orar por ti. Permíteme orar y decirle al Señor que tú seas parte de este gran grupo de creyentes que se ponen al lado de Nehemías para decir, sí, Señor, yo también quiero ser ese hombre confiable, esa mujer confiable. Yo también quiero confiar en ti, Señor, y quiero, así como Jesús lloró por Jerusalén, así como Jesús tuvo compasión de aquella multitud y les dio alimento, les dio pan, yo quiero también, Señor, dejar de ser insensible, producto de las malas experiencias, y comenzar a tener tu corazón. Oramos y le decimos eso al Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, oh Dios Padre,
En esta mañana, Señor, hay varios que están conectados. Tú has permitido que se conecten en esta mañana. Y pedimos, Señor, de que tu gracia los pueda sostener. Te pedimos todo, Señor, yo también delante de ti, de que tú puedas trabajar en mi carácter, puedas trabajar en mis emociones, para que de esa manera pueda hacer tu voluntad y podamos construir, podamos reconstruir y podamos ser de bendición para otros lugares. Te damos la gloria a ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano, y prepárate porque van a venir cosas grandes para nuestra iglesia y para tu vida también, hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano, y hasta la siguiente reunión. Bendiciones.